Calorimetría. Vamos a discutir una primera aproximación al concepto de calor que profundizaremos o mejoraremos más adelante. Lavoisier propuso la teoría del calórico, que fue un modelo con el cual se explicó durante cierto tiempo las características y comportamientos físicos del calor. La teoría supone al calor como un fluido hipotético, llamado calórico, contenido en la materia en cantidades que pueden variarse. El calórico se difunde entre los cuerpos, pasando de uno a otro por contacto. Las distintas sustancias presentarían distintas capacidades para contener el calórico, lo que explicaría sus diferentes calores específicos. En ciertas condiciones, si un cuerpo pierde fluido calórico, su temperatura debería disminuir y esta debería aumentar si el cuerpo ganara fluido calórico. La experiencia muestra que el flujo del calor se da espontáneamente desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura. Benjamin Thompson, conde de Rumford, cuando estaba dedicado a la fabricación de armamentos, dirigió una serie de experimentos para medir el cambio de temperatura que ocurría al utilizar maquinaria rudimentaria desafilada en el proceso de taladrado. En uno de los experimentos se utilizó agua para refrigerar el taladro y la estructura del cañón. Rumford midió el aumento de temperatura del agua y observó la sorpresa y el asombro que expresaban los semblantes de los presentes, viendo la gran cantidad de agua que se calentaba y que verdaderamente llegaba a hervir sin ningún fuego. Rumford concluyó que el calor no podía ser una sustancia contenida en la materia, ya que parecía no tener límite. Más bien, el calor parecía que era el resultado del rozamiento o del trabajo realizado por las fuerzas de rozamiento. Sabemos que dos sistemas físicos pueden interactuar entre sí intercambiando, eventualmente, energía. A veces la interacción se puede describir mediante el concepto de fuerza y calcular la energía intercambiada mediante el trabajo de la fuerza. Hoy se acepta que el calor es una cantidad de energía intercambiada entre dos sistemas macroscópicos como resultado de una cantidad innumerable de procesos a escala microscópica. Cuando discutamos el primer principio de la termodinámica, profundizaremos en la definición del calor. Como el calor mide una cantidad de energía, su unidad internacional es el joule. Sin embargo, actualmente sigue siendo común el empleo de una unidad histórica que se definió cuando aún no se tenía en claro que el calor era una cantidad de energía. En ciertas situaciones, el flujo de calor sobre un sistema va acompañado de la variación de su temperatura. En base a esto, y como las propiedades de una sustancia suelen depender de su temperatura, se definió la caloría 15 como la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de agua a la presión atmosférica normal desde 14,5 Celsius hasta 15,5 Celsius. Experimentos como los realizados por Joule, que se discutirá más adelante, y otros permitieron comprobar que una caloría 15 es aproximadamente 4,1855 Joule. Como la caloría es una unidad histórica tradicional, se la desea mantener, pero definiéndola de manera independiente de las propiedades de cualquier sustancia. Así surgió, por ejemplo, la caloría termoquímica, que se define por la relación 1, una caloría termoquímica igual a 4,184 Joule. En 1956, la Conferencia Internacional de las Propiedades del Vapor definió
una caloría basada en la tabla internacional de propiedades del vapor. Así surgió la caloría internacional igual a 4,1868 Joule. Esta última definición es la que adoptamos para este curso. Para diferenciar matemáticamente si un sistema absorbe calor de su entorno o si se lo cede, adoptamos la siguiente convención de signos. Si el sistema recibe calor desde el entorno, la cantidad de calor se computa con signo positivo. En cambio, si el sistema le cede calor a su entorno, la cantidad de calor se computa con signo negativo. En ciertas situaciones, cuando un cuerpo que está a la temperatura T sub 0 intercambia calor con su entorno, su temperatura varía hasta un nuevo valor T. El cambio de temperatura depende, entre otros factores, del tipo de proceso que se efectúa. La cantidad de calor Q intercambiada y la correspondiente variación de temperatura delta T se pueden medir y la relación entre ambas cantidades define la capacidad calorífica media del cuerpo para el intervalo de temperaturas T sub 0 T. Suele ser más útil definir la capacidad calorífica de un cuerpo a una dada temperatura T. Si consideramos que a partir de esa temperatura el cuerpo intercambia una cantidad de calor con el entorno suficientemente pequeña, de manera que se la pueda considerar desde el punto de vista matemático una cantidad infinitesimal diferencial Q, la variación de temperatura correspondiente será también una cantidad infinitesimal diferencial T. Por definición, la capacidad calorífica del cuerpo a la temperatura T es la razón entre la cantidad diferencial de calor intercambiada y la variación infinitesimal o diferencial de temperatura producida. Para generar un determinado cambio de temperatura, la cantidad de calor que es necesario intercambiar depende del tipo del proceso por el cual ese calor fluye desde o hacia el sistema. Hay dos tipos de procesos básicos. Uno es el isobárico, donde la presión del sistema se mantiene constante, y otro es el isocórico, donde el volumen del sistema se mantiene constante. Experimentalmente, las cantidades de calor necesarias a presión constante son mayores que a volumen constante, por cuestiones que después vamos a analizar con cierto detalle. Por lo tanto, para un dado sistema, la capacidad calorífica a presión constante es mayor que la correspondiente a volumen constante. Sin embargo, si el cuerpo o el sistema está en estado sólido o líquido, las dos capacidades caloríficas son muy aproximadamente iguales, por lo tanto, en este curso, en esos casos no la vamos a diferenciar. Cuando el sistema está a una temperatura T sub 0 y modifica su temperatura hasta otro valor T sub F, siguiendo un proceso para el que se conoce su capacidad calorífica, la cantidad de calor intercambiada se puede expresar como la integral de la capacidad calorífica en función de la temperatura para el intervalo de temperaturas producido. Se sobreentiende que en este proceso el único efecto importante es la variación de temperatura y no hay otro tipo de fenómenos en el sistema como el cambio de estado de agregación. La capacidad calorífica de una muestra de masa M de una sustancia pura es una propiedad de esa muestra. En cambio, la relación entre la capacidad calorífica de la muestra y su masa, que denominamos calor específico,
es una propiedad de la sustancia independiente del tamaño o de la masa de la muestra. De la definición de la caloría se comprueba que el calor específico del agua en estado líquido es siempre aproximadamente igual a una caloría por gramo por grado Celsius. Si en lugar de la masa M de la muestra de sustancia pura tenemos en cuenta la cantidad de sustancia, N, entonces la relación entre ambas magnitudes la definimos o la llamamos el calor molar de la sustancia. Es la capacidad calorífica por unidad de cantidad de sustancia. En el sistema internacional, la unidad de capacidad calorífica es el Joule por Kelvin, la de calor específico es el Joule sobre kilogramo por Kelvin y la de calor molar es el Joule sobre mol Kelvin. Obsérvese que la unidad de calor molar es la misma unidad de la constante universal de los gases. De las definiciones anteriores resulta que el calor molar de una sustancia se puede calcular como el producto de su calor específico por su masa molar. La cantidad de calor intercambiada para que la temperatura varíe desde un valor inicial a otro final se puede escribir como la integral del calor específico para ese intervalo de temperaturas multiplicado por la masa de la muestra, o como la integral del calor molar para ese intervalo de temperaturas por la cantidad de sustancia. Acá hemos usado los subíndices N y M para diferenciar calor específico de calor molar. En general esa no es la práctica, porque en general en las ecuaciones el contexto nos dice cuál de los dos calores se está utilizando. En general, si aparece en la ecuación la masa del sistema, el calor que corresponde es el específico. En cambio, si aparece la cantidad de sustancia, el calor correspondiente es el molar. Experimentalmente se observa que los calores específicos o molares varían con la temperatura y lo hacen de manera que a temperaturas ambiente, digamos en el entorno de los 300 Kelvin y superiores, esos calores se mantienen prácticamente independientes de la temperatura. En cambio, varían fuertemente con la temperatura cuando la sustancia se encuentra a muy bajas temperaturas y tienden a cero cuando la temperatura del sistema o de la sustancia tiende al cero absoluto. Cuando trabajamos a altas temperaturas, digamos, lejos del cero absoluto, es decir, a temperaturas cercanas a la del ambiente o superiores, los calores específicos y molares los podemos suponer aproximadamente constantes y las integrales anteriores se simplifican simplemente a la masa por el calor específico por la variación de temperatura o la cantidad de sustancia por el calor molar por la variación de temperatura. Siempre en la región de temperaturas en que los calores específicos o molares se pueden considerar constantes, independientes de la temperatura, y considerando sustancias en estado gaseoso suficientemente diluidas, es decir, cuando el gas se comporta como ideal, Dulong y Petit observaron que para los gases monoatómicos, es decir, helio, neón, argón, todos los elementos correspondientes a la octava columna en la tabla periódica,
El calor molar a volumen constante en ese caso es aproximadamente 3 medios de R, la constante universal de los gases. Y en cambio, el calor molar a presión constante es 5 medios de R. En cambio, si el gas es diatómico, oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, el calor molar a volumen constante es aproximadamente 5 medios de R y el calor molar a presión constante es aproximadamente 7 medios de R. De esas relaciones anteriores surge que en estos casos la diferencia entre el calor molar a presión constante y a volumen constante es igual a la constante universal de los gases. Esta última relación se conoce como relación de Mayer de los gases ideales.